Hola, hoy vamos a ver teoría de grafos avanzada. Vamos a ver esas tres cosas: las componentes fuertemente conexas, el ordenamiento topológico y, si alcanzamos, vamos a ver TUSAT. Ahora, un grafo. Aquí ya todos saben que es un grafo, ¿cierto? Pero bueno, hay una manera también de definir un grafo, además de una estructura de datos o de bolitas y palitos, y es lo que se llama una tupla entre un conjunto de nodos V y un conjunto de aristas E. Listo. Eso también se puede definir. Bueno, básicamente que pues un grafo, al menos en la teoría, se suele expresar como una tupla de dos conjuntos. Un conjunto de nodos, que se suele llamar V, y un conjunto de aristas, que se suele llamar E. Entonces usted puede decir que G es igual a VE, y eso es básicamente un grafo. O es una definición más abstracta, matemática de un grafo. Ahora, ¿qué es una componente fuertemente conexa? Antes de esto, digamos que yo tengo un grafo no dirigido. Esto es un grafo. Ahora, si yo le digo a usted, ¿cómo sé cuántas componentes hay acá? Sí, o sea, básicamente o es fácil saber cuál es la cantidad de componentes de un grafo cuando es no dirigido. Entonces simplemente hago un DFS y ya, y voy contando. ¿Cuál es el problema? Que esto en los grafos no dirigidos es muy difícil. ¿Por qué? Dirigidos, perdón. En los grafos dirigidos es muy difícil. Porque digamos, si esto es así, ¿qué ocurre? Si yo, como tengo que llamar un DFS o un recorrido, si lo llamo desde acá, esto va a ser un solo componente. Pero resulta que si lo llamo desde acá primero, esto va a ser un componente. Y luego esto otro, y luego esto otro, y luego esto otro. Entonces, ¿eso por qué se da? Porque en los grafos dirigidos no existe el concepto de un componente como tal. O de un componente, simplemente un componente. Existe algo que se llaman los componentes fuertemente conexos. ¿Y qué es eso? Una componente fuertemente conexa, la definición es un subconjunto de V tal que para cualquier par de nodos que hayan, hay un camino de U a V y viceversa. Y se debe ser maximal. Eso en la práctica, ¿qué significa? Básicamente, primero, una componente fuertemente conexa es un grupito de nodos en un grafo dirigido, tal que para cualquier par de nodos yo puedo ir y volver, o sea, ir de un nodo a otro y volver. Que eso suele implicar que haya un ciclo, por ejemplo. Bueno, también que debe ser maximal, es decir, no puede haber como, o sea, si yo meto otro, no puedo meter otro nodo que sea parte del componente. El componente ya es todos los máximos que pueda tener. Y pues puede definirse SSC de G como el conjunto de componentes fuertemente conexas de G. Y pues, ¿qué ocurre? Por las definiciones que dije anteriormente, estos conjuntos no se intersecan, por lo que esto es una partición, es decir, SSC de G es una partición del grafo al que todos los nodos pertenecen a una componente fuertemente conexa. Por ejemplo, esto es una componente fuertemente conexa, porque yo puedo ir de 7 a 0 y de 0 a 7. Aquí ustedes pueden agarrar cualquier par de nodos y pueden ir de ese, por ejemplo, de 1 a 6, yo puedo ir de 1, 2, 3, 6, y puedo ir de 6 a 1. Y puedo hacer eso con cualquier par de nodos. Entonces, esas son las componentes fuertemente conexas de un grafo. ¿Ok? Y eso nos sirve para muchos problemas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Una de las propiedades más bacanas de lo que tiene los componentes fuertemente conectados es que yo puedo condensar un grafo. ¿Y qué es condensarlo? Es volverlo un DAG. ¿Y qué es un DAG? Un grafo acíclico dirigido. Entonces, básicamente con esto yo puedo eliminar los ciclos de un grafo. Y lo bacano de eso es que, por ejemplo, le puedo aplicar DP o le puedo aplicar muchos algoritmos, ya que al no haber ciclos, las dependencias siempre van hacia un lado. Puedo hacerlo de ordenamiento topológico, puedo hacerle bastantes más cosas que un grafo común. Entonces, por ejemplo, esta imagen que ven ahí es la condensación del grafo que teníamos antes. Entonces, si ven, aquí hay 4 componentes y aquí hay 4 componentes. ¿Cómo se hace esa condensación? Pues básicamente tomo el grafo original, meto como todos en nodos que lo representen y hay una arista de un nodo condensado a otro. Si alguno de los nodos del uno, pues
va hacia alguno de los nodos del otro. No tiene mucha ciencia. Ahora, ¿y cómo yo saco las componentes fuertemente conexas? Pues hay dos algoritmos, Kozarajo y Tarjan. Entonces, empecemos con Kozarajo. El algoritmo de Kozarajo, que fue de 1980, básicamente comienza recorriendo todo el grafo, pero vamos a notar los tiempos, entre comillas tiempos, de entrada y de salida de cada nodo. Y básicamente vamos a definir varias cosas. El TIN de un nodo es el tiempo en el que entro en el recorrido de FS. El TOUT del nodo es el tiempo en el que salgo del recorrido del DFS, es decir, cuando acabo el DFS de ese nodo, cuando acaba la ejecución. Y también vamos a definir que el TIN de un componente fuertemente conexo es el mínimo TIN de los nodos que tiene. Y el TOUT máximo, el TOUT de un componente fuertemente conexo es el máximo TOUT de sus nodos. Ahora, la idea de Kozarajo se basa en comprobar dos teoremas. Primer teorema, si A y B son dos componentes fuertemente conexos, distintos, y hay una arista de A a B, entonces el tiempo de salida de A es mayor al tiempo de salida de B. ¿Eso cómo se comprueba? Básicamente se ve con dos casos. Esto es poco de texto, pero esto es básicamente comprobar un teorema. La idea de esto es simplemente que siempre va a ocurrir que los tiempos de salida de los nodos determinan, o sea, si yo tengo un tiempo de salida mayor al de otro nodo, entonces yo tengo una arista hacia ese nodo. Bueno, o más bien al revés. Si tengo una arista de un nodo a otro es porque tengo un tiempo de salida mayor al de hacia donde voy. Y eso básicamente es porque, digamos, pueden ocurrir dos casos. Si en una componente fuertemente conexa yo llegué primero, digamos que yo quiero probar esto. Estos son dos componentes fuertemente conexas, ¿sí? Y yo quiero probar que el tiempo de salida de él es mayor al tiempo de salida de él. Entonces probemos los dos casos. ¿Qué pasa si yo entro primero a este? Si yo entro primero a este, entonces, o sea, si yo entré primero y luego aquí, significa que yo entré a este por este mismo. Eso se cumple. Y la otra razón es, si yo entré a este primero y luego a este, significa que yo entré a este en una ejecución anterior, sí, en una ejecución anterior a la donde yo entré a este. Por lo tanto, su tiempo de salida también va a ser menor. Igual eso es solo comprobar el teorema. Ahora, digamos que digamos que eso es verdad. Se puede comprobar que es verdad, pero digamos que es verdad. Ahora, ¿qué pasa si yo ordenara como todos los nodos por el tiempo de salida? Pues básicamente la idea es que los nodos que tengan los tiempos de salida más grandes pertenecen a los componentes fuertemente conexos que son raíz. Es decir, no sé, digamos, tengo acá un grafo así. Y yo empecé un DFS desde acá, por ejemplo. El tiempo de salida de este va a ser cuando yo haya recorrido todo, entonces va a ser el tiempo de salida más alto. Y ocurre que este componente es la raíz de los componentes fuertemente conexos, que serían como este y este. Este es el grafo condensado. Este es el original. Como ven, esta es la raíz porque ninguna arista le llega a él. Entonces, este tiene que tener los tiempos mayores. Ahora, sabiendo eso, entonces yo ya puedo decir que si yo recorro los nodos, si yo tuviera una manera de recorrer los nodos que pertenecen únicamente a esa componente, yo sé qué van a hacer. Yo sé que puedo hacerlo recorriendo los tiempos de salida de mayor a menor. Pero el problema es cómo yo hago para verificar eso. Pues existe una manera y ese es un segundo teorema. Y es que si yo recorro el grafo transpuesto, yo puedo hacer lo que acabo de decir. Transpuesto. ¿Y qué es el grafo transpuesto? Es un grafo donde las aristas están al revés. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan. Entonces, voy a empezar a hacer un grafo y eventualmente me voy a detener.
Bueno, yo creo que ahí sí está bien. Ahora lo que yo voy a hacer es, básicamente, voy a anotar los tiempos de salida. Voy a anotar los tiempos de salida y, pues, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, el tiempo, empiezo con el, ¿con cuál empiezo, Torres? ¿Ah? ¿Con el 6? Bueno, empiezo con el 6. Entonces, voy a ponerlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya un 5. Este. No, así, así. Bueno, empiezo con el 6. Listo. Del 6 voy al 7. Del 7 voy al 9. Del 9 voy al 8. En el 8 ya no puedo hacer nada más. Entonces es el primero que sale. Bueno, lo voy a poner acá como 0. Luego voy al 9. ¿El 9 puede ir a algún lado más? No. Entonces va con el siguiente tiempo. Luego voy al 7. ¿En el 7 puedo hacer algo más? No. Entonces, ahora con el 6, ¿puedo hacer algo más? Entonces, 3. Listo. Ya no puedo hacer nada más. Deme otro no. Bueno, el 2. Entro al 2, listo. Del 2 voy al 3. Del 3 puedo ir, digamos, al 1. Y luego voy al 2, no puedo hacer nada. Entonces, el 1 queda como 4. Vean que el contador es global. Ahora vuelvo al 3. Y el 3 voy al 4. Y el 4 voy al 5. Y el 5 no puedo ir más, entonces el 5 es el siguiente. Luego voy al 4, no puedo hacer más. Luego me voy al 3, que no puedo hacer más. Luego me voy al 2, que no puedo hacer más. Listo. Ahora, si los ordenamos con el orden descendente de sus tiempos de salida, va a quedar 2, 3, ¿cuál sigue? 4, no. Sí, 4. Ajá. El último, 9. 9 y 8. Ok. Entonces la idea de esto es que si yo ahora agarro, hagamos el grafo transpuesto de esto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con rojo. Transpuesto. Transpuesto. Entonces, digamos, voy a hacerlo así para que sea más fácil. Y solo tengo permitido ir en la dirección que me dicta las flechas rojas. Entonces, empezamos. ¿Cuál es el primero? El 2. ¿Cierto? Ahora voy por el 2 y todo lo que yo alcance es parte de mi componente. Entonces, el 2, bueno, el 2 empieza como una componente fuertemente conectada. Digamos que la componente 0. Ahora, ¿al 2 a cuál puedo ir? Al 1. También es parte de ese componente. ¿A cuál más puedo ir? Listo. ¿A cuál más puedo ir? Listo. Esa es una componente fuertemente conectada. Y bueno, listo, saco el 2. Ahora, ¿quién sigue? El 3 ya está visitado. Ahora el 4. La siguiente componente. ¿A quién puede ir el 4? Al 5. ¿A Al quién? 3 también. Al 3 también. Pero el 3 ya está visitado. A los que no estén visitados. Bueno, me faltó decir no. eso. Entonces, listo. Ya está otra componente fuertemente conectada. El 5 ya está visitado. El 1 ya está visitado. El 6. 2. Y no puede ir a ninguno. No, ninguno. Entonces, listo. Ahora el 7. Puede ir al 8. Entonces, esperen. Al 8 y al 9. Y no va, no más. Listo. Y con eso ya quedó que hay una componente fuertemente conectada que tiene a 1, 2 y 3. Hay una componente fuertemente conectada que tiene a 4 y a 5. Hay una que solo tiene 6 y hay una que tiene a 7, 8 y 9. Y bueno, ahora, ¿cómo se condensa el grafo? Pues ahora yo miro, digamos, sí, las aristas que... Sí, sí. Entonces, digamos, este se conecta con ese componente, entonces tiene que haber una flecha. El 3 se conecta con el 6. El 5 se conecta con el 8. El 5 se conecta con el 6. Y el 6 se conecta con este. Entonces, este es el grafo condensado. Y esto ya está ya esto es un DAC.
yo a esto le puedo, por ejemplo, aplicar dp. Listo. Ese es el algoritmo de Cosarajo. Es uno. Digamos que es facilito de implementar, pero tiene el problema de que puede consumir un poquito más de memoria porque tengo que tener dos copias del grafo. Una normal y una transpuesta. Ah, bueno, aquí está el pseudocódigo, que es básicamente lo que les dije. Recorrer con DFS el grafo, cada vez que la ejecución de un DFS acabe, lo meto en una pila. Luego transpongo el grafo y mientras haya elementos, saco el tope y si no está visitado, hace parte de un nuevo componente, hacen un recorrido desde U hacia todos los no visitados y esos son parte del nuevo componente. Complejidad n más m. La mayoría de esos algoritmos tienen n más m. Luego viene Tarjan. El algoritmo de Tarjan es más viejito, del 72, y este tiene otra idea en base a otro concepto que es nuevo, que se llaman los árboles del DFS. Básicamente, usted en un grafo dirigido, si yo empiezo a hacer DFS, va a ocurrir que, digamos, yo puedo, digamos este grafo, por aquí. Yo en este grafo, si yo hago un DFS, yo puedo decir, digamos, empecé con A. Entonces yo puedo decir que A va a B, B va a C y va a D, y D va a E y E va a F. Eso es un árbol, ¿cierto? Es un árbol de DFS. El siguiente, digamos que es G, que va a H, H que va a I y I que va a J. Ahora, ¿qué ocurre? En un DFS, en un grafo dirigido más bien, hay varios tipos de aristas. Principalmente están las tree edge o aristas de árbol. Son básicamente aristas que descubren un nodo nuevo. Básicamente es cuando yo llego a un nodo que no estaba visitado. Listo. Luego existen otras que se llaman las back edge. Las back edge son básicamente aristas donde yo encuentro un nodo que ya está visitado, pero que no he terminado su ejecución. Eso básicamente es un nodo que hace parte del mismo árbol de DFS donde yo estoy. Por ejemplo, cuando yo hice el DFS empecé desde A recorrió a B, eso es un tree edge. B llegó a C, eso es un tree edge, pero C llegó a A. ¿Qué pasa? Yo estaba procesando A. Entonces, como yo estaba procesando A, esto es un back edge. Y luego existen otras que son las cross edge, que son básicamente aristas que cruzan entre dos árboles de DFS, pero estas no importan en este caso, simplemente que existen. Ahora, bueno, la idea de esto es que hay ciertos nodos que son las raíces de estos árboles de DFS. En este caso, yo voy a definir que la raíz es A y que la raíz es G. Listo. Ahora, la idea, otro importante concepto del Tarjan son los low links. Los low links son básicamente, bueno, la definición es el nodo con menor índice, es decir, el nodo más arriba del árbol de DFS, al que puedo llegar desde U utilizando tree edge y como máximo una back edge. Ahora, la idea de esto es básicamente que yo cuando recorro un grafo, al inicio, el low link de un nodo va a ser el mismo, ¿sí? Bueno, su índice. Ojo a ese asterisco porque tenemos que hablar algo sobre lo que es un índice. Luego, lo que hago es simplemente hacer como un recorrido del grafo y si no está visitado, pues le hago un DFS, o sea, como extiendo mi árbol de DFS. Ahora, luego de hacerlo, lo que hago es que el low link mío es el mínimo entre el low link que tengo y el low link de mis vecinos, por así decirlo. Eso pues tiene muchos teoremas por los que funciona, la prueba es larguísima, así que tampoco es como, tampoco la idea era como ponerlos a mariquear con eso, pero bueno. Ahora, la idea que concluye el algoritmo es que cuando terminemos de procesar los adyacentes, si para un nodo su índice es igual a su low link, significa que ese nodo es la raíz de un árbol de DFS. Bueno, eso ahorita lo vamos a hacer con el grafo que estaba ejemplo. Y bueno, básicamente, ahora aquí lo de los índices, aquí hay un problema, ¿no? Y es que los grafos son aleatorios, a un input usted le pueden dar un grafo y yo no puedo guiar de los índices que me dan. Entonces, el índice que yo voy a tomar, o lo que voy a tomar como el índice, es el tiempo de descubrimiento, o lo que en el otro grafo le podríamos llamar como el TIN, ¿sí? El tiempo donde entré. Ahora, el pseudocódigo de eso, ahorita lo vamos a hacer, bueno, por cierto, también hay que trabajar con una pila. ¿Y por qué hay que trabajar con una pila?
porque la pila nos permite saber como cuáles son los nodos que estamos procesando, incluso entre llamados. Entonces, empecemos con esta. En este momento, bueno, voy a poner acá como A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Y ahora lo que yo voy a hacer es, listo, aquí va a estar el índice y va a estar el lowling. Empecemos por un nodo. Y digamos, no vamos a tener en cuenta estas flechas, vamos a hacer las nuestras propias. Weimar, deme un nodo para empezar. D. Listo, empezamos con el D. Entonces el D, yo le voy a dar un ID igual a 0. Y su low link al inicio también va a ser igual a 0. Aquí está el borrador. Ahora el D pasa al E, ¿cierto? Listo. Entonces lo descubro. El E pasa al F. Ah, bueno, perdón. Falta, hay que meterlos a una pila. Metí la D, metí la E. Ahora llegué a la F. Meto la F y lo pongo así. Ahora, ¿qué ocurre? F aquí tiene vecino a E, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es actualizar el low link de F como el low link de E. ¿Eso qué quiere decir? Es, como lo dije, es el nodo más alto en el árbol del DFS al que puedo llegar, utilizándolo mucho, una back edge, que es esta. Entonces, el low link de F, ¿cuál es? 2. Y yo ahora quiero utilizarlo entre el mínimo entre este y E. Entonces, ¿esto cuánto me va a quedar? 1. Listo. ¿F tiene algo más que procesar? No. Ahora yo pregunto, ¿estos son iguales? No. Listo, entonces no hago nada. Vuelvo a E. ¿Hay algo más que procesar? No. Ahora, E tiene un ID igual a su low link. Sí. Eso significa que L es la raíz de una componente fuertemente connexa. Eso siempre va a pasar. Entonces, yo marco este como que es la componente 0. Y ahora hago un recorrido y todos los... Ah, no, perdón, recorrido no. Todo lo contrario. Lo que voy a hacer es sacar de la pila hasta que me lo encuentre. Y todos los que yo encuentre en esa pila van a ser parte del componente fuertemente conexo de E. Entonces, saco la F. A la F le pongo 0. Y algo importante que es para compactar código es que a la F ahora su low link va a ser infinito. ¿Por qué? Porque ya no existe. Ya no existe como un nodo que pueda tomar. Listo. Ahora saco la E. Ya la marco y también la pongo como un low link infinito. Y ahí tenemos una componente fuertemente conexa. Ahora, listo. El D ya no tiene nada más para procesar. Entonces ahora yo pregunto, ¿el ID de él es igual a este? Sí. Listo. Entonces este lo vuelvo infinito, lo saco de la pila, lo marco como una componente. Ahora me quedé otra vez, deme otro nodo, cualquiera. El G, listo. Meto el G a la pila. Aquí va 3, aquí va 3. El G va a la H. Meto la H a la pila. Aquí va 4 y aquí va 4. La I. 5 y 5. La J. 6 y 6. Ahora la J va primero la H. Entonces, el menor entre 6 y 4. 4. Ahora lo pregunta con la G. El menor entre J entre 4 y 3, pues 3. Listo. ¿Tiene algo más que procesar? No, listo. La I. ¿Tiene algo? Bueno, la I. Lo mismo. Su low link va a ser el mínimo entre el que tiene y su vecino, que es J. El menor entre 5 y 3 es 3. Ahora voy a la H. El menor entre 4 y 3 es 3. Listo. Ya volví a G. ¿G tiene algo más que visitar? Bueno, podría visitar E, pero el low link de ella es infinito. Entonces no me interesa. Ahora, entonces, yo pregunto, ¿el ID de G es igual al low link de G? Listo. Entonces, esto es una componente fuertemente conexa. Ahora yo empiezo a sacar de la pila y hago lo mismo. Saco la J. La marco como esta, la pongo como infinito. Saco la I. La marco como el componente y le pongo infinito. Saco la H. La pongo como infinito
la pongo como componente, saco la G, la pongo como infinito y ya, listo. Ahora digamos que lo hago con la B, entonces lo mismo, pongo la B, 7, 7, 7, viaja a C y luego viaja a. Bueno, luego A va a B, entonces este 9 se vuelve un 7, luego este 8 se vuelve un 7 en C, luego cuando llego a B, hago lo mismo, lo saco los 3 de la pila para hacerlo rápido, los vuelvo los 3 infinitos, y esta es la tercera componente, bueno, la cuarta componente fuertemente conecta. Y si ustedes ven, esas son. Listo. Eso es básicamente Tarjan. Y pues el pseudocódigo es ese. O sea, básicamente Bueno, ¿y cómo se ponen las componentes? Digamos, la de 3, unirla con la 1. pues es con lo que básicamente lo que usted hace es, sí, usted tiene que construir un nuevo grafo. En ese nuevo grafo, usted lo que hace es, por todos los nodos del grafo anterior, entonces yo miro, digamos, miro todos los vecinos de un nodo, de un grafo original. Si algún vecino tiene un componente diferente, eso ya es una arista. ¿Sí? Y así básicamente. Ahora, bueno, es el pseudocódigo, lo que les decía. Asigno id de u y load de u como el contador y pues lo aumento en 1. Meto u a la pila y por cada uno, si yo no está digitado, llamo el dfs y actualizo load u como el mínimo entre load u y load v. Si al final es iguales, pues es un nuevo componente y mientras la pila tenga elementos, saco 1, etc. Ok. ¿Cómo condensar un grafo? Es lo que les acabo de decir. A codear, luego lo miramos. Vale, y lo de mirar las componentes afectadas por un eso era este tema, no me acuerdo, es que está haciendo un ejercicio que era eso. Sí, de hecho, bueno, voy a poner aquí problemitas, pero antes de eso vamos a mirar otro tema y luego muestro un problema que es parecido a lo que usted me va a decir, creo. El topological sort, listo, ya tenemos un DAG. ¿Para qué me sirve hacerle toposort? Para muchas cosas. Y pues bueno, una de esas cosas es que, por ejemplo, al hacerle un ordenamiento topológico, yo puedo saber cuáles son las raíces del grafo. ¿Sí? Vea que por más de que yo tenga ya un grafo, un DAG hecho, yo no sé cuál es el nodo con el que empieza. ¿Sí? Por ejemplo, aquí empiezas con el 6. ¿Yo cómo me doy cuenta con eso? Haciéndolo un ordenamiento topológico. Entonces vea que con esto ya sé que el 6 queda de primero y los que quedan de primero son los que sí o sí no les llegan aristas. Y yo sé que a los últimos no les salen aristas. ¿Ya? Bueno, el 0 también. O sea, vea que el 0 y el 6 son como raíces. Un DAG puede tener varias raíces. Entonces, bueno, por ejemplo, puede resolver dependencias, procesar nodos en orden correcto o hacer un DP iterativo sobre un grafo. Y bueno, lo que dice, ordenar los nodos tal que las aristas siempre vayan de izquierda a derecha. De hecho, esto también se utiliza para algo que vamos a ver ahorita, sí, que es el TOSAT, que es bastante bacano. Ahora, el topological sort es mucho más fácil. El algoritmo es sencillo, es inicializo una bicola. ¿Por qué una bicola? Porque es más fácil que una bicola. Por cada nodo U que no esté visitado, hago un DFS. Y en el DFS recorro hago un DFS normalito. Pero lo que hago es que después de procesar un nodo, meto U al final de la bicola. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo con este de acá. Entonces, dígame, bueno, vamos a hacerlo aquí en orden. El 0 va con 1 y con 2, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora el 1 viaja a 5. No, a 3. 5 viaja a 3. No, el 1 Bueno, sí. Entonces, pues vamos a hacerlo en DFS. El 0 viaja a 1. El 1 viaja al 5. El 5 viaja al 4. ¿El 4 tiene algo más al cual viajar? Lo meto al final de la bicola, dije yo, ¿no? Sí, tiene sentido. Luego, devuelvo al 5. El 5 viaja al 3. ¿3 tiene algún lugar a donde ir? Listo, lo meto. Me devuelvo al 5. ¿El 5 tiene algún lugar más al donde ir? Yo dije que lo metía al final de la bicola, ¿no?
La 3 llega después de 4. Sí, Es como pushback. sí. Pero si lo meto al... Bueno, sí. Sí, eso no importa igual. Meto el 5. Ahora, yo vine del 1, ¿cierto? El 1, ¿a quién más puede ir? Al 2. Listo. Y el 2 puede ir al 3, pero el 3 ya está visitado. Entonces, el 2 lo meto acá. Ahí, creo que me equivoqué, era al revés. Lo metes al... Claro. Bueno, es que eso depende de cómo lo implementen. Hay unos que lo que hacen es, en vez de una bicola, lo meten en una cola y luego la reversan. Entonces, no, aquí es meterlo al inicio. Sí. Sí. 3, 5, 2. Bueno, ahora va el 1. ¿El 1 tiene algún lugar más a donde ir? No. Ahora el 0. ¿El 0 tiene algún lugar? 0. Y luego pongo el 6. Bueno, 6 porque pues era lo que me faltaba. Esto ya está en orden topológico. ¿Por qué? Todas las aristas siempre van hacia allá. Nunca va a haber una arista que vaya de alguno acá a alguno hacia allá. ¿Listo? Ahora vamos a ver dos problemitas. Entonces, sí. Primero, hay uno que se vio en una nacional de 2024, que yo digo es el perfecto ejemplo. La idea es que hay unas lámparas mágicas. Las lámparas mágicas están en puntos en un plano cartesiano. Hay una lámpara mágica aquí, o eran cristales, bueno, no me acuerdo, no importa. La cosa es que hay lámparas. Y la cosa es que cada lámpara tiene una potencia distinta. Entonces este tiene, digamos, una potencia de D. Este tiene una potencia más grande. Este tiene una potencia así. Este tiene una potencia así. Ahora, la idea de esas potencias es que yo, si prendo una lámpara o si prendo un cristal mágico, todos los cristales que estén dentro de ese cristal, que estén dentro del radio de ese cristal, dentro de la potencia, también se van a prender automáticamente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mínima cantidad de cristales que tengo que prender yo para que los demás se prendan automáticamente? Exacto, lo que hay que hacer es, bueno, aquí esto como era, nosotros en ese momento no sabíamos que era nada de esto. Lo que pasa es que como se hacía el problema, esto se podía pasar en n cuadrado, porque pues usted podía, igual tiene que hacerlo en n cuadrado para sacar las distancias, las aristas. Entonces nosotros lo hicimos con una vaina rara, hicimos como 3 veces y funcionó. Pero la idea es esta, usted saca las aristas, saca el grafo, le hace, bueno, primero le hace un componentes, o sea, Tarjan o Cosarajo para condensarlo. Luego de condensado, le hace un toposort y ya con eso le dice, pues con el toposort ya usted sabe que los que no tengan aristas, o bueno, sí, usted lo puede recorrer también. No, simplemente se va a recorrer si no tiene aristas de llegada. Sí, si no tiene aristas de llegada, ya usted sabe que eso es un nodo. Esos son los que prenden, ¿no? Sí, son las que tienen que prender a mano. Las que no tienen aristas de llegada, o sea, las raíces. Las raíces. Ahora, aquí hay algo bastante interesante y es este problema. Este problema era de una clasificatoria de un colegio de China, de una región de China por allá, que no la conozco, ya me olvidó el nombre, pero era un problema, ese problema lo explicó de hecho Charles en el TC de Medellín. El problema es básicamente usted tiene bombas. Las bombas, bueno, le voy a dar una versión simplificada del problema. Las bombas están en una fila. Y cada bomba tiene una potencia. Es parecido al otro. La potencia es como que este puede explotar a esto, digamos. Y este solo puede explotar a este, pero este puede explotar a estos, en fin. Y pues básicamente es como el anterior. Digamos, si yo exploto, si yo exploto una bomba, creo que era así. Si yo exploto una bomba, ¿cuántas bombas terminan explotando? Ahora, ¿cuál es el problema de este? Que aquí sí hay, las 5 bombas. ¿Y cuál es el otro problema?
yo no puedo hacer aristas, digamos, si este explota todas estas, yo no le puedo hacer una arista a cada una, porque entonces me salen n cuadrado aristas. Entonces, ¿qué se les ocurre? El problema es, ¿cómo? Cada segmento que explote debería ser una arista. Podría ser, pero igual usted cómo representa esos segmentos. Bueno, pero digo la palabra que era. Esto se hace con segment tree, pero no con un segment tree de libro. Eso lo que va a hacer es un grafo de segment tree. Es decir, lo que básicamente voy a hacer es que cada bomba va a ser un nodito, ¿sí? Digamos, pero voy a tener nodos ficticios. Este nodo, un nodo ficticio, que si explota significa que explotan estos dos. Y así. Y luego otro así. Y luego otro así. Entonces, básicamente, ahora cuando yo quiera saber, digamos, yo quiero que este explote este rango, entonces este tiene que explotar a esta bomba. Vea que con esto ya reduje la cantidad. Y ahora digamos que no, este en realidad explota, bueno, eso obviamente no tiene sentido, normalmente es así, pero para que me entiendan. Sí, exacto. Entonces, esas son las aristas mínimas. Sí, un segment tree como un grafo, que es otra como técnica bastante loca, y es que un segment tree no es simple, es para range queries. Un segment tree es para representar segmentos. Entonces, se hace con esto. Esta es la solución, de hecho. Y ese está en el contest que voy a poner. Bueno, ustedes todos están en Codeforces. Ustedes pueden hacer problemas de huge. Listo. Ahora, bueno. Listo. Ahora vamos a ver lo bacano. Uf, llegó el que era. Vamos a ver algo interesante que no tiene nada que ver con grafos, pero que se resuelve con eso. Y se llama el problema de la satisfabilidad booleana, o SAT. El SAT es un problema NP completo. Es decir, es un problema que encontrarle una solución es muy difícil y no se ha encontrado una manera eficiente de hacerlo, pero que verificar una solución sí es posible, sí es fácil. Y bueno, ¿de qué trata el SAT? Básicamente es de que a mí me van a dar n cláusulas o n statements de lógica booleana, y que siempre son de la forma P o Q, separados por I. Entonces, P o Q y no P o R y P o, no sé, no S, así, etcétera. Ahora, el problema SAT generalizado, el que es NP-hard, es porque estas cláusulas son de K variables, es decir, yo puedo poner acá P o Q o R. Hacer esto ya es NP completo. Nadie ha encontrado una solución para hacerlo con un algoritmo eficiente. Pero, bueno, eso es lo que, este problema, si todas son de 3, eso es lo que se llama un 3SAT. Y esto es NP completo. Pero hay un problema que sí es P, es decir, sí se puede resolver eficientemente, y es el TUSAT. ¿Y el TUSAT qué es? Que simplemente hay a lo mucho, o no, pues hay obligatoriamente de a dos variables. ¿Cómo? Sí, diferentes, pero la cosa es que siempre tienen que ser de a, o sea, grupitos, parejitas. Exacto. Ahora, la idea del TUSAT es que, como bueno, debe ser de dos variables máximo, y esto se puede convertir en un grafo de implicación. ¿Qué ocurre? Existe algo, y es que, bueno, el problema clásico, o bueno, la definición clásica de SAT es que todas las afirmaciones son de OR, separadas por I. Es decir, yo le doy una lista de afirmaciones y yo le digo, todas tienen que ser verdaderas, todas. Y todas las afirmaciones son así, Q o P, todas son dos variables separadas por un OR, que una puede estar negada, otra no, etc. Y básicamente el TUSAT, la idea es, dígame si hay una solución y cuál es esa solución. O sea, deme una solución. Entonces, como les dije, esto es con OR.
Y lo bacano de eso es que por ciertas leyes que luego vamos a, bueno, no las vamos a ver, pero las voy a mencionar. No las voy a mencionar, pero les voy a decir que existen. Todo operador booleano se puede expresar como is y os. Entonces, por ejemplo, yo les tengo esta. A, no sé si le alcanzan a ver, pero es A o no B, y no A o B, y no A o no B, y A o no C. Cada OR se equivale a dos implicaciones, que son si no A, entonces B, y si no B, entonces A. ¿Y qué pasa? La idea del TOSAT es que yo voy a tener dos N nodos. Un nodo para una variable y un nodo para la negación de esa variable. Y ahora yo empiezo a hacer como las aristas dirigidas. Entonces, por ejemplo, A o no B, como les dije, A o no B significaría si no A, entonces no B, ¿cierto? La primera. Como B está negado, entonces se pone negado. Entonces, hago de no A a no B, hago una arista. Ahora también en este significa si no B, entonces A. O sea, la doble negación de esto es B, entonces A. Entonces de B hago una línea a A. Luego hago lo mismo con esta. Si no, entonces, no A, entonces B. No A o B es A, entonces B. Entonces hago de A a B. Y bueno, al final voy a terminar con este gráfico. Listo. La idea luego de esto es que si yo a esto le aplico, bueno, la idea detrás del este creo que lo noté aquí. Sí. Recordemos cómo funcionan las reglas del sí entonces. ¿Sí? Las reglas del sí entonces dicen que si este es verdadero, este tiene que ser verdadero. ¿Ok? Puede que este sea verdadero siendo este falso. Pero lo que no puede ocurrir es que si este es falso, este sea verdadero. ¿Listo? No. Acabo de escribir lo mismo, ¿no? Es si esto es... Si esto es verdadero, que esto sea falso. Esto es lo que no puede ocurrir. ¿Ok? Entonces, siendo que esas implicaciones existen así, o sea, si yo, digamos, por ejemplo, en A, si yo implico que A es B y yo implico que B es A, eso es un ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Que A implica B, bueno, esto también se puede escribir como la otra que existe, que es A, sí y solo si B, ¿cierto? Es una de las equivalencias. Y lo bacano de esto es que esto también simboliza un ciclo. ¿Y qué son los ciclos en un grafo dirigido? Componentes fuertemente conexas. Entonces, bueno, también otra cosa. ¿Qué significa esto? Igualdad. Entonces, todos los nodos, si yo hago las componentes fuertemente conexas de este grafo, todos los nodos de una componente fuertemente conexa tienen que tener el mismo valor. Entonces, básicamente, esa es una de las ideas del TOSAT. Bueno, esto es un poco de texto, pero estos son los componentes fuertemente conexos del grafo. ¿Qué ocurre? Estos, por ejemplo, A y B, por el grafo de implicaciones, tienen que tener el mismo valor. No A y no B, ¿qué ocurre? Esto también son preposiciones y tienen que tener el mismo valor. ¿Cuándo no existe una solución? ¿Cuándo no existe una solución? Cuando en una componente fuertemente conexa, digamos, está A y, no sé, acá hay un nodito, acá hay otro nodito, y acá está no A, nodito, y acá está este. ¿Por qué no? Porque todos estos tienen que tener el mismo valor de verdad. ¿Y qué pasa? Si yo digo que A es verdadero, no puedo decir que A no sea verdadero, porque eso es una contradicción. Entonces, esa es la idea primero para saber si no existe. Ahora, ¿cómo hay una solución con el orden topológico? ¿Por qué? La idea de esto es básicamente, yo con el orden topológico, vean que esto se vuelve un DAG, ¿cierto? Entonces esto se vuelve, digamos, C, que implica a AB, que implica a, no B, que implica a no C.
¿cierto? Ahora, bueno, aquí lo que dice es, ¿qué ocurre? Si yo a una variable, bueno, saco el orden topológico de esto, ¿no? Digamos que el orden topológico entonces sería 0, 1, 2, 3. O sea, es como el orden en el que van. Ahora, ¿cuál es el problema? Estos son implicaciones lógicas. Entonces, si yo implico que A es verdadero, yo tengo que decir que este es verdadero. ¿Y eso se puede? No. Entonces, siempre que yo me encuentre que la negación de una variable va después en el orden topológico que su afirmación, es porque esta tiene que ser verdadera y esta tiene que ser falsa. ¿Listo? Entonces lo mismo aquí. Esta tiene que ser verdadera y esta tiene que ser falsa. Porque vea que si esta fuera verdadera, esta tendría que ser verdadera y esta tendría que ser verdadera. Entonces esta tiene que ser falsa y esta tiene que ser falsa. ¿Listo? Eso lo que significa es que para esto, todas las variables son falsas. Y si usted mira, falso y verdadero, 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 y todo verdadero. Pues esa es una solución. Ahora, ¿qué ocurre? El TUSAT lo que hace es hallar una solución. Porque, ¿qué ocurre? Hay muchas soluciones posibles. La cosa con el TUSAT es que encuentra una. ¿Cuál? La que sea. Usted no le puede forzar, porque si usted, por ejemplo, quiere hallarle, no sé dónde lo puse yo, ay, dupliqué la diapositiva. Bueno, hay otra, por ejemplo, que es que, ¿qué ocurre? Bueno, primero por esto es ODN más M, como todo lo que hemos visto, pero si yo quisiera, por ejemplo, la solución que tuviera la mayor cantidad de truths, eso es el problema Matz-Tusat, y eso es un NP-hard. O sea, no ya. NP-hard es que incluso decidir si la solución es correcta es difícil, como por ejemplo, el problema de la parada, que ese fue el que usted expuso en teoría de la computación, o el que alguien expuso. Básicamente es un problema que dice que es un algoritmo que si usted le da un código y el input de otro problema, le dice si el código va a fallar o si va a dar una respuesta. Y es como un problema de la computación que nadie ha resuelto. Entonces, son problemas que no se pueden resolver. En fin. Ahora, esto ya lo vimos. Estos son como 3 problemitas bacanos. De estos, solo les voy a explicar porque estos no me acuerdo. Entonces, si de aquí a que les explique me acuerdo, se los digo. Entonces, la matriz de números y un más uno, y los más unos. A mí una matriz de números. Listo. Todos los números son números enteros. Pero a mí lo que me dicen es, yo tengo que hacer que ningún par de números adyacentes sean iguales. Y para hacer eso, lo que yo puedo hacer es, a lo mucho, sumarle más uno a algunas, a las que yo quiera, celdas de la matriz. O sea, puedo sumarle 1 a todas, si quiero, pero solo les puedo sumar 1 a cada una. Listo. ¿Cómo lo resuelven con TUSAT? ¿O cómo lo resuelven en general? Que me dan una matriz de números. Y yo tengo que lograr que en la matriz no hayan 2 celdas adyacentes con el mismo valor. Y lo que yo puedo hacer es sumarles más 1 a las celdas que yo quiera, pero solo más 1, una vez. A cuantas quiera, pero solo una vez. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo dice si hay una solución? No, mentiras, siempre hay una solución. Pero ¿cómo resuelve usted eso? La matriz nueva, la matriz ya resuelta. Sí. Ahí, el verdadero o falso está así, sumarle o no al número, ¿verdad? Eso es cierto. Ahora, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la cosita esa de para? Cláusulas o restricciones, como quiera. Sería entre, pues como los 3 números, ¿no? O sea, Adyacentes.
No, dos, de a dos. O sea, en cruz, no en X no, solo en cruz. O sea, no en diagonales, solo adyacentes así. Ah, sí, sí. No, usted fue al tren, no, usted no puede responder. Juan David. Ya. Ese fue el único día en el que yo sí entendí. Ya. ¿Usted qué puede decir? ¿Le suma a esta? O a esta y le suma a esta o a esta. Va por ahí. Va por ahí. Usted lo que tiene que verificar son dos casos. Que son, si los dos números ya de por sí son iguales, ¿eso qué significa? Ahí cambiaron. Le tengo que sumar a uno de los dos, no a los dos. ¿Eso qué es? Digamos, yo lo voy a poner como PA XOR PB. Sí, listo. Ahora, ¿qué pasa? Es que es el otro caso. Si A es igual a B más 1. No le puedes sumar a. ¿Acuerdo? Sí, o sea que B es menor que A por 1. Ah, no le puedes sumar a. Entonces sería B. O una. Le tengo que sumar, tengo que hacer esto, tengo que sumarle. Si le sumo A, puedo también sumarle a B. Si le sumo A, puedo no sumarle a B. Pero si no le sumo A, o sea, espere, si le sumo A y le sumo a B, esto es bueno. Si le sumo A y le sumo a B, pues van a seguir siendo diferentes. Sí. Claro, porque digamos, si esto es 2 y esto es 1, esto se va a volver 3 y 2. Entonces esto también es bueno. Si no le sumo A y le sumo a B, esto es malo. Y si no le sumo a ninguno, esto también es bueno. Eso viene siendo. Esto es... ¿Qué? No. No. Esto es B, entonces A. Básicamente esto cumple esto. Y entonces esas son las dos condiciones que usted tiene que verificar. Luego usted estas las mete en el grafo de implicación, bueno, en el TUSAT tiene para esto, y listo. Ahora, ¿cómo le metemos un SOR a un TUSAT? ¿Cómo le metemos esto a un TUSAT? Porque ¿qué ocurre? Ojo, que esto yo me confundí. Yo no, si yo quiero meterle esto, yo no significa que conecto estos dos nodos y ya. No, yo tengo que todo primero convertirlo a OR. Pero resulta que para eso, sí, para eso está algo que es la ley de Morgan y otra cosa más. Y esta es la tabla. Entonces, sí. Gracias, Jairo. Básicamente, estas. Bueno, entonces, pues básicamente, esa es la tabla. Entonces, el SOR se hace con dos OR. Y la implicación se hace así. Entonces, ya usted le mete eso. Sí, o sea, sí. Básicamente, el notebook tiene un método que llama add-or. Y ese add-or, entonces, le mete estos dos. Bueno, y tiene otro que se llama neg, que es básicamente llamar a la variable negada. Porque acuerde que es otro nodo distinto. Y ya, eso, caja negra, sale. Y, bueno, ¿no hay preguntas? Y ya. Ah, bueno. Voy a congelar la diapositiva, como todavía me queda media hora, y voy a buscar el problema. Gracias. Gracias por ver. Vuelvan al siguiente. Llamarle un estúpido.